Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un componente que en el pasado llevaban los coches y las motos, pero que hoy en día casi no se usa. Un componente que la mayoría conocéis, pero probablemente pocos sabéis cómo funciona. Adelante vídeo. ¿Se ve? Se prende. Como ya habréis adivinado por el título del vídeo, me refiero al carburador. Vamos a hablar un poco de su historia, pero sobre todo hablaremos de cómo funciona. Como ya sabréis, el carburador se cambió hace tiempo por un método más eficaz, la inyección, de la que hablaremos en futuros vídeos. Aún así, sigue viéndose en algunos vehículos antiguos, como es el caso de mi moto, y es un dispositivo bastante interesante. Los que ya lleváis unos años conduciendo, os sonará llegar por la mañana a vuestro coche o a vuestra moto, cuando aún estaba frío, y tirar de una palanca o un tirador. A veces ponía choque en castellano. Otras no ponía nada. Pero si no tirabas de esta palanca, el coche no arrancaba. Pero si os pregunto, ¿cuánto sabríais decirme para qué sirve esta palanca? Quedaos hasta el final del vídeo para averiguarlo. Primero vamos a hablar un poco de la historia del carburador. Hacia finales del siglo XIX, los ingenieros inventores se metieron a tope en el desarrollo de los motores de combustión, porque eran mucho más pequeños y eficientes que las antiguas máquinas de vapor. Esto lo explico más en detalle en el vídeo que hice sobre el motor de combustión. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Pero con estos nuevos motores aparecieron también nuevos problemas. Uno de los más importantes era cómo realizar la mezcla de aire y combustible. Vamos a explicar esto de la mezcla aire-combustible un poco más en detalle. Aprovecho para recordaros que si os gustan mis vídeos os suscribáis a mi canal y me dejéis un like, ya que esto me motiva bastante y me ayuda a hacer los vídeos con más ganas. Bueno, pues volviendo a la mezcla de aire-combustible. El punto aquí está en que el fuego se lleva muy bien con el oxígeno, tanto que sin él no puede existir. Por ejemplo, mirad esto. Una vez que se quema todo el oxígeno dentro del recipiente, no puede seguir habiendo combustión. Por otro lado, los combustibles como el papel o la madera no son todos iguales, tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, al diésel le cuesta bastante arder, mientras que la gasolina, como veis, arde muy fácilmente. El caso es que en los motores de combustión a gasolina es necesario mezclar aire con combustible en una proporción conocida como estequiométrica, que suele ser de 14 partes de aire por cada parte de combustible. Esto es la mezcla óptima. Entonces, ¿qué pasa si tenemos mucha gasolina y poco oxígeno? Pues que se quedará la gasolina sin quemar y la combustión no será eficiente. Lo mismo ocurre si tenemos mucho aire y poca gasolina. Esto se conoce como mezcla pobre. En ese caso, la gasolina arderá muy rápido y no producirá suficiente trabajo, haciendo que el motor sea menos eficiente en ambos casos. Con esto ya explicado, volvamos a la historia del carburador. Allá por finales del siglo XIX no había tecnología suficiente para comprobar que la mezcla se estaba haciendo en la proporción correcta, en la proporción que hablamos antes. Por eso, los primeros carburadores eran del tipo carburador de superficie, el más simple y fácil de construir. En estos carburadores hay una superficie de contacto común al aire y a la gasolina, de modo que al evaporarse la gasolina entra en contacto con el aire mezclándose ambos y posteriormente se introduce en el motor. Con el tiempo, el diseño del carburador fue mejorando para garantizar que la mezcla se producía en la proporción más cercana al valor estequiométrico. El carburador adquirió su forma definitiva en los años 60-70, cuando los ingenieros se dieron cuenta que el sistema no daba para más. Vale, ya sabemos la historia de este cacharro, pero ¿cómo funciona?, os estaréis preguntando. Para entenderlo, hay que hacer un poco de memoria de lo que sabemos de mecánica de fluidos. El carburador funciona bajo el principio de Bernoulli, que viene a decir que, en un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La fórmula que sale de esta definición es la siguiente. Este es un cuadrado corriente moliente. Sabio, más despacio. Vale, entiendo que con esta definición la cosa quizás no queda del todo clara. Vamos a explicarlo más detalladamente con un experimento, pero primero vamos a identificar los términos de la ecuación. Cada parte de la ecuación es un tipo distinto de energía. La primera, la energía cinética, es la energía debido a la velocidad que posee el fluido. La segunda, la energía de presión, es la energía que tiene un fluido debido a la presión que posee. Y por último, la energía potencial o gravitacional, que es la energía que tiene un cuerpo debido a su altura. Para el experimento tenemos una botella en posición vertical, rellena de agua. Como veis, el agua, si la dejo quieta, no se mueve, por lo tanto, la velocidad del fluido en cada punto es 0. Vamos a coger un punto en la base de la botella, y vamos a llamarle punto 1, y cogeremos un punto en la parte superior de la botella, y le llamaremos punto 2. Entonces, lo que dice la ecuación de Bernoulli es que la energía total del fluido es la misma en todo el fluido, independientemente del punto que escojamos.
Al escoger estos dos puntos podemos entender de forma más sencilla los conceptos de energía de presión y energía potencial del fluido. Si tomamos como referencia la base de la botella, el punto 2 está a más altura que el punto 1, y por eso la energía potencial en el punto 2 es mayor. Por otro lado, sobre el punto 1 hay una mayor cantidad de líquido, hay más masa de agua encima. Toda esta masa de agua ejerce más presión sobre el fluido en ese punto, por lo que la energía de presión en el punto 1 es mayor que en el punto 2. Es similar a cuando buceamos, cuanto más bajamos, más agua hay sobre nuestra cabeza, y por eso la presión aumenta y en ocasiones nos duelen los oídos. ¿Pero qué pasará si hacemos un agujero en el punto 1 y otro en el punto 2? Al agujerear la botella, dejamos que el agua salga al exterior. Ahora, la presión a la salida de los dos agujeros es aproximadamente igual a la atmosférica. Pero como dijimos antes, la energía potencial en el punto 2 es mayor que en el punto 1. Para poder mantener la igualdad de energías que establece Bernoulli, la velocidad del agua en el punto 1 debe ser mayor que en el punto 2. Por eso vemos que el chorro llega más lejos. Es interesante ver cómo a medida que desciende el nivel de agua sobre el punto 2, también disminuye la velocidad del fluido en ese punto. Hay una ecuación que explica por qué pasa esto. Si sabéis cuál es, ponedla en los comentarios. Vale, hemos dicho que el carburador funcionaba bajo el principio de Bernoulli, pero con el ejemplo anterior a mí no me queda del todo claro cómo funciona. Hagamos otro experimento. En este caso he recortado una botella para elaborar un dispositivo que funciona de manera similar a como lo hace un carburador. Para fabricar esta especie de carburador casero he utilizado lo siguiente: una botella llena de agua con una pajita, dos botellas que he unido por la parte más estrecha y un compresor que se encargará de proporcionar aire a presión. He unido la botella llena de líquido con las otras dos mediante la pajita, de forma que el agua pueda subir por ella. Una de las botellas tiene un agujero en la parte más ancha donde se conecta la manguera del compresor, por donde sale aire a presión. Pero vamos a ver cómo funciona. Al igual que en el ejemplo anterior, marcamos dos puntos, uno en la zona más ancha, punto 2, y otro en la zona más estrecha, punto 1. Al encender el compresor, introducimos aire a presión en la zona más ancha. Para entender cómo funciona el dispositivo, marcamos con un cuadrado una masa de aire, que llamaremos M. Al seguir añadiendo aire a alta presión de forma constante, haremos que la masa de aire que elegimos se desplace a una velocidad también constante por el conducto. Es fácil ver que la misma masa de aire que entra por el lado derecho debe salir por el lado izquierdo. Por esta razón, al llegar al punto 1, nuestra masa M debe pasar en el mismo tiempo que pasaba por el punto 2, una sección grande en la zona ancha, por una sección mucho menor en la zona estrecha, y la única forma de que esto ocurra es que el aire aumente su velocidad en el punto 1. Con esto sabemos entonces que la velocidad de aire en el punto 1 es mayor que en el punto 2. Por otro lado, los dos puntos están a la misma altura. La energía potencial es entonces la misma en los dos lados de la ecuación, y podemos tacharla. Por último, la ecuación de Bernoulli nos dice que la energía del fluido debe ser la misma en todos los puntos del fluido. Tiene que ser igual en el punto 1 que en el punto 2. Y como ya solo nos queda una componente que pueda cambiar, la presión, para que la igualdad se mantenga, la presión en el punto 1 debe ser menor que en el punto 2. Esta baja presión en 1, como consecuencia de un aumento de la velocidad del aire en ese punto, es la que permite que el agua suba por la pajita y salga hacia el exterior. Y diréis, claro, en este caso es el compresor el que mueve el aire a través del carburador. Pero en un motor a combustión, ¿quién hace esto? Pues es el propio pistón al desplazarse. Fijaos. Podemos entender esto de forma muy sencilla tomando como ejemplo una jeringa. El émbolo de la jeringa es similar al pistón. Cuando tapamos la boca de la jeringa y tiramos del émbolo, nos damos cuenta del vacío que se genera encima del pistón. Si no tapamos la boca de la jeringa, el émbolo, al bajar, arrastra aire del exterior hacia el interior de la jeringa. Esto es lo que ocurre en un motor de combustión. Cuando el pistón baja, arrastra aire hacia el interior del motor. Este aire es el que pasa por el carburador, igual que ocurría en el ejemplo del compresor. Ahora que tenemos todos los conceptos claros, podemos explicar detalladamente el carburador. La parte inferior del carburador debe estar llena de gasolina hasta una altura concreta. Esto se consigue utilizando un flotador que sube y baja, cerrando y abriendo el conducto de entrada de gasolina. Al arrancar el motor y mantener el ralentí, el aire viaja a través de un pequeño conducto y arrastra a su vez gasolina, mezclándose ambos en una proporción cercana a la estequiométrica. La cantidad de mezcla que llega al motor se puede regular mediante un tornillo de ajuste. Cuando el motor está frío, es necesario aportar más gasolina. Para eso se utiliza el tirador que mencionamos al principio. Al accionarlo, la mezcla es más rica en gasolina, favoreciendo el encendido en frío.
Veamos qué ocurre al acelerar. Al acelerar, la válvula de mariposa se abre, dejando al descubierto un conducto que conecta con la parte superior del diafragma. De esta forma, el aire que hay encima del diafragma es succionado, haciendo que el diafragma se desplace hacia arriba, abriendo así el paso de aire a través del cuerpo principal del carburador. Aquí es donde entra en juego la ecuación de Bernoulli que hemos explicado antes. La sección en este punto es menor, por lo que el aire debe ganar velocidad, y como ya hemos visto, un aumento de velocidad implica una bajada de presión. Al igual que en el ejemplo con la pajita, al bajar la presión, la gasolina sube por el conducto, mezclándose con el aire. Si aceleramos a fondo, abrimos al máximo la válvula de mariposa, permitiendo que entre más aire y, por tanto, mayor cantidad de combustible. Para finalizar el vídeo, he montado un dispositivo que representa de forma bastante buena el funcionamiento del carburador conectado al motor. He conectado una aspiradora para mover el aire hacia el interior de la cámara de combustión, un mechero a modo de bujía para generar la chispa que prenda la mezcla y, por último, el dispositivo que ya vimos antes, que hace la función de carburador. Como podéis ver, cuando se enciende el aspirador, el aire fluye a través de nuestro carburador casero, que mezcla la gasolina con el aire. Esta mezcla entra al interior de la botella y cuando se enciende el mechero se produce la combustión. Bueno, y esto es todo sobre el carburador. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle like. Nos vemos pronto.